Dios les bendiga a todos jóvenes. Es para mí un honor y un privilegio estar esta tarde y poder compartir la palabra con ustedes. La verdad es que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Y estos sábados vamos a estar llevando una serie de temas que tienen que ver acerca de esa situación, acerca de cuando un joven se siente manchado delante de Dios. Cuando tal vez hay un pecado en uno internamente, quizás íntimo, quizás que nadie sabe, pero que nosotros conocemos y que nos hace sentir manchados. Y que quizás por eso cuando venimos a la iglesia nos cuesta cantar, nos cuesta levantar las manos, nos cuesta pasar acá delante del altar cuando los pastores llaman a una administración, porque quizás uno en algún momento de su vida, ya sea antes o ahora, haya hecho algo que uno dice, me siento manchado. Y eso me causa poderme acercar delante de la presencia de Dios. He dejado de orar, he dejado de leer la Biblia, porque siento que esta mancha no me permite tener una comunión con Dios. Así que yo le he titulado a este tema Otra Oportunidad. Quien le habla hoy, personalmente, soy una persona que ha recibido no una, sino muchas oportunidades de parte de Dios. Solo el hecho de estar acá, hoy, delante de ustedes, es una gran oportunidad para mí que Dios me la está dando. Y déjenme decirles de que si hoy yo estoy acá, cualquiera de ustedes lo puede estar. Y aun cuando yo vine acá a esta iglesia, venía de un proceso quizá difícil. Pero cuando yo vine a esta iglesia, lo primero que dije fue, algún día yo voy a predicar en esa iglesia. Y hoy, eso que yo declaré, hoy se está cumpliendo. Porque los sueños que Dios tiene para vos, Dios los cumple. Dios los cumple. Y no importa si en ese transcurso del tiempo vos fallaste, Dios te va a dar otra oportunidad. Y quiero hablarles de una persona en la Biblia que recibió una oportunidad que quizá si se le hubieran hecho eso a uno de ustedes, ustedes nunca le darían otra oportunidad a esa persona. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer a partir del versículo 30. Mateo 26, 30. Cuando lo tengan me dicen amén. Ok, antes de leer esta parte, quiero que nos ubiquemos en el relato de lo que está pasando acá en la Biblia. Y quiero que visionemos al Señor Jesús acá en la tierra, reunido con sus discípulos. Y Jesús les revela a ellos cuál es su plan. Jesús está ahí y les comparte y les dice, esto es lo que va a acontecer conmigo. He de morir en una cruz, pero después de 3 días voy a resucitar. Él está ahí y todos se quedan callados. Quizás algunos, al ver a su maestro, a su líder, a su pastor, como le quieran llamar, quizás algunos de ellos se entristecieron. Quizás algunos de ellos incluso lloraron. Guardaron silencio porque no podían concebir el hecho de que esa persona los iba a dejar, de que esa persona lo iban a ver morir, que esa persona al cual ellos admiraban, respetaban, lo iban a ver en una cruz. Entonces quiero que leamos acá a partir del versículo 30. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Estando Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, yo a Pedro a veces pienso, no sé, que tal vez Pedro tenía
descendencia nicaragüense, porque Pedro era uno de los apóstoles que nunca se quedaba callado. Pedro, cuando todo el mundo tenía que hacer silencio, Pedro siempre salía encabándola, siempre decía algo que todo el mundo decía, ay, ¿para qué habló Pedro? Y vean lo que dice Pedro. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y vuelve Pedro otra vez. Yo, sinceramente, de Pedro, luego del Lazarión de Jesús, ahí sí, yo me quedo callado, no vuelvo a decir nada. Ah, no, pero él viene y vuelve y dice, de cierta manera, Jesús tenía que tener una confianza con Jesús para cuando, es como el jefe, cuando el jefe habla no se le interrumpe y lo que el jefe diga eso es, ah no, pero Pedro viene y le dice, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces todos los discípulos ahí agarran la vara y dicen, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces imaginémonos esta escena, está Jesús reunido con su plataforma, ¿verdad? Está ahí con los 12. Algunos eran más allegados a Jesús que otros, como por ejemplo Pedro. Entonces Jesús está ahí y les confiesa y les dice, miren, quiero que sepan esto. Y cuando Él les dice, se van a escandalizar, es porque nadie, aunque ellos estaban ahí y Él se los estaba diciendo, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es verlo. Una cosa es que te lo digan y otra cosa es verlo. Por ejemplo, nosotros hemos visto a Jesús en las películas y en toda la pasión y todo eso cuando lo crucifican. Y yo les aseguro que si nosotros hubiéramos estado ahí, quizás es peor a como lo muestran. Y quizás todos los que estuviéramos ahí nos hubiéramos escandalizado de la misma manera. Pero Pedro le dice, no, los demás se van a escandalizar, pero yo no. Es más, le dice, yo no solo no me voy a escandalizar, sino que si es necesario morir, yo muero contigo. Yo nunca te voy a negar, le dice. Jamás, nunca, never, brother, hasta la muerte. Conmigo, le dice, siempre vas a contar. Nunca te voy a decepcionar, nunca te voy a fallar, nunca te voy a traicionar. Entonces, Jesús trata de explicarle a Pedro, antes de que Pedro diga algo que Jesús sabe que él no va a poder cumplir. Y yo no sé cuántos de ustedes acá, generalmente los 31 de diciembre, y si tenemos la costumbre de venir acá a recibir el año nuevo a la iglesia, nosotros justo ese día hacemos un nuevo pacto con Dios. Y oramos y decimos, Señor, ahora sí, este 2017, ahora sí haré las cosas bien. Ahora sí me comprometo a leer la Biblia todos los días, a orar, a hacer ayuno, me voy a congregar y todo. Iniciamos el año y quizás después de unos días no cumplimos. Y entonces nos damos cuenta que hemos fallado a nuestra promesa que le hicimos al Señor. Y entonces, cuando nosotros nos sentimos así, generalmente decimos, bueno, no logré cumplir esta semana o este mes, pero voy a iniciar el lunes. Es como cuando uno va a hacer dieta o uno va a entrar al gimnasio. Entonces uno igual como me ha pasado a mí varias veces, digo, voy a bajar de peso, voy a entrar al gimnasio. Y voy a cumplir ya 32 años y sigo todavía con esa intención. Entonces si somos varios decimos, ahora sí, pero nos damos cuenta que no lo hacemos. Y no solo una vez. Y entonces nos sentimos frustrados. Sentimos que somos un fraude. Sentimos de que no somos dignos del favor de Dios. Y me llama la atención que cuando Jesús le dice a Pedro, vos me vas a negar, me vas a traicionar, y antes que cante el gallo, lo vas a hacer no una, sino 3 veces. Y Jesús le dice esto a Pedro porque Jesús ya estuvo en tu futuro. Jesús ya sabe lo que va a acontecer en tu vida. Y cuando Jesús nos dice algo a través de su palabra o a través del mensaje del pastor, es porque el Señor desea lo mejor para nosotros. Porque el Señor ya conoce cuáles son los planes que tiene para nosotros. Dios ya sabe a dónde te quiere llevar. Dios ya sabe lo que quiere hacer contigo. Y cuando el Señor te declara una palabra,
es con la intención, a como le dijo a Pedro, porque quizás Pedro pensó en que él podía cumplir eso. Y él dijo, bueno, somos 12 acá y te podrán traicionar los 12 menos yo. Porque siempre en un grupo vemos que está esa persona como incondicional, como esa persona que siempre está de cerca, ¿verdad? Como esa persona que es la persona que más lo llama, el que más le escribe, el que más se reúne con él y todo. Entonces él dice, no, mi relación con Jesús es tan fuerte que no va a haber nada que la rompa. Y yo quiero decirles de que nuestra vida, quizás nosotros pensemos al día de hoy que estamos acá, pensemos que nuestra vida la estamos viviendo en vivo. Pero déjenme decirles que no es así. Nuestra vida ya fue grabada. Dice el Señor que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Que Él ya nos vio aún cuando estábamos como embrión en el vientre de nuestras madres. Entonces Dios no solo ya estuvo en tu pasado, Dios está hoy en tu presente y Dios está en tu futuro también. Dios ya estuvo en tu futuro. Dios ya sabe. Entonces nuestra vida no es en vivo, nuestra vida es en diferido. Es decir, imagínense cuando uno va al cine a ver una película de un estreno mundial que no está en DVD, no está pirateada en DVD, porque a veces uno dice, no, la voy a ver en DVD, pero no está en DVD. Y uno la busca en internet a ver si está en online, tampoco está. Entonces uno dice, bueno, toca ir al cine, porque uno está esperando, está deseoso de ver esa película. Cuando uno llega al cine, y más si uno llega en preestreno, es decir, yo la voy a ver antes que cualquiera. Entonces uno llega, va al cine, ve la película, uno no sabe cómo inicia, uno no sabe cómo termina, porque generalmente solo te ponen algunas escenas entre medio. Pero el director de esa película ya sabe, ya conoce esa película. Él la hizo. Él sabe cómo inicia, él sabe cómo termina, él sabe cuánto duró, él sabe cuánto costó, él sabe dónde se grabó, él ya sabe todo. Y nosotros llegamos ahí y nos vamos y nosotros estamos, jamás me imaginé que eso iba a pasar. Y quizás así es con nuestra vida. Pero déjenme decirles que Dios ya estuvo ahí. Y por eso les decía yo cuando yo dije, yo quiero predicar ahí. Y es porque no sé cuántos de ustedes han recibido una palabra de parte de Dios. Pero yo he recibido una. Y es que el Señor quiere que yo comparte, yo le hable a los jóvenes. Y no me refiero solo a estar acá y predicar tal vez un sábado de vez en cuando, sino donde yo esté, donde yo vaya, poderles hablar a la gente de Jesús. Y yo no sé cuál es la palabra que ustedes han recibido, no sé cuál es el don, no sé cuál es el llamado, no sé cuál es el talento o el ministerio que Dios tenga para ustedes. Pero muchos de nosotros quizás hoy tenemos, tal vez así como yo, años de ser cristianos y uno dice, me siento un fracaso. Tengo años de estar en la iglesia y no hago nada para Dios. Y vengo al final por religiosidad, porque vienen mis padres, o porque estoy aburrido en la casa, o porque mis padres no me dejan ir a fiestas y me regañan y son cristianos. Entonces, si no vengo, entonces no me dan nada. Y uno viene acá. Y a veces uno dice, pero yo tengo rato de estar aquí y no hago nada. Y veo a aquella muchacha y le veo que ella está cantando. Veo a aquel muchacho y lo veo que está sirviendo. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué es que yo no puedo hacer eso? Y es que quizás tengamos en nosotros una mancha que nos esté estorbando. Y cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a traicionar, esto quizás suene mal, porque nadie de nosotros quiere escuchar a Jesús que te diga, mira Ramón, vos me vas a fallar y la vas a embarrar. Y entonces quizás si Ramón escucha eso, lo primero que Ramón diría, jamás voy a poner un pie en el altar, jamás voy a volver a cantar al Señor. Y Pedro, cuando escucha esto, el Señor le dice, ¿qué es lo que le quiere dar a entender a Pedro? Pedro, esto que va a pasar es un proceso.
esto va a moldear tu carácter. Esto te hará un mejor líder, un mejor discípulo. Llegarás a ser un gran apóstol. Porque, como le decía, Pedro, una de las características quizás negativas que tenía Pedro, es que Pedro se creía superior a los demás discípulos. Pedro se creía que sabía más, Pedro se creía que podía más, Pedro se creía el más talentoso, el más capacitado, y era el que más hablaba, era el que más se le iba la lengua. Entonces Jesús le dice, como alguna manera de decir, quiero que entendás que lo que yo tengo para vos es mayor. Porque quizás Pedro, si eso no pasaba, Pedro nunca iba a poder llegar al nivel que el Señor esperaba. Porque el Señor tiene que trabajar algo en cada uno de nosotros que no es igual a otra persona. El Señor te conoce a vos de una manera única. El Señor sabe cuáles son tus luchas, el Señor sabe cuáles son tus pruebas. El Señor sabe cuáles son incluso las tentaciones que tenés. Y entonces, miren a Jesús cuando le dice a Pedro, me vas a traicionar, pero quiero que sepas que la gente no te va a recordar como un traicionero. La gente no te va a recordar como ese que me negó 3 veces. La gente te va a recordar como aquel que caminó sobre el mar. Los predicadores, cuando hablen de vos, van a decir, y pasabas y sanabas con la sombra. Van a decir, y la primera vez que predicaste en una campaña aceptaron 3,000, luego aceptaron 5,000. Entonces, lo que yo tengo preparado para vos es mayor. Lo que yo tengo preparado, Jesús nos dice, lo que yo tengo preparado para cada uno de ustedes, la Biblia nos dice que es cosa que tu ojo no ha visto y que tu oído aún no ha escuchado. Entonces, si Dios te dice, yo quiero bendecirte, yo quiero usarte, yo quiero levantarte, entonces déjenme decirles, no tenemos más que creer y aceptar esa palabra de parte del Señor. Ahora, Pedro no entiende esto. Entonces Pedro le dice al Señor, no, Señor, yo nunca. Entonces llega el momento donde los soldados vienen a atrapar a Jesús. Y me llama la atención acá algo. Ustedes cuando escuchan de Pedro, lo primero quizá que se les viene a la mente es, sí, el que traicionó a Jesús antes de que cantó el gallo y lo negó 3 veces. Pero la Biblia nos habla que hubieron 2 discípulos que traicionaron a Jesús. No solo Pedro, sino también Judas, que al final fue el que lo entregó, el que lo vendió. Pero me llama poderosamente la atención que cuando Judas llega con los soldados y le dicen, él es Jesús, atrápenlo. Jesús, cuando mira a Judas que viene, Jesús le dice estas palabras, amigo, ¿a qué has venido? Imagínense, Jesús ya sabiendo lo que iba a pasar, porque ya se los había revelado, y les dice, amigo, ¿a qué has venido? No sé cuántos de ustedes, alguna persona que los ha traicionado y les ha hecho un mal grave, ustedes puedan tener la capacidad de decirle, amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué me fallaste? Y entonces viene Judas y quizá de una manera, aún en ese momento de respeto, de reverencia delante del Señor, Judas viene y dice que lo entrega y le da un beso. Quizá como, no sé, algunos de ustedes tienen la costumbre con sus padres o personas así, que les dan un beso. Dice que luego lo entrega. Entonces, primero se dio esta tradición, pero luego viene y se llevan a Jesús. Entonces, dice que Pedro, cuando lo llevaron ahí, lo estaban golpeando. Dice que Pedro estaba de lejos, viendo toda esa situación. Cuando él mira, él no quiere acercarse. Él quizás está ahí, pero él no se involucra, porque él sabe que lo van a reconocer. Pero es demasiado tarde. Entonces alguien lo ve y dice, oye, tú andabas con Jesús, tú eres uno de sus discípulos. Y Pedro dice, no, perdón, se equivoca, se confunde de persona. Y entonces él se aleja un poco más. Y dice que otra persona se lo encuentra y dice,
Sí, ahora que te veo ya me acuerdo, tú eras uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro viene y dice que no, les digo que no soy yo, me están confundiendo con otra persona. Entonces se aleja más porque se da cuenta de que la gente lo está reconociendo. Dice que viene otra persona y le dice, no, vos sos, ya te vi, incluso hablas como él. Entonces no sé cuántos de ustedes han tenido amigos, amistades y se relacionan y esas personas tienen algunas palabras, algunas frases y a uno de repente se le pegan y de repente uno habla como esa persona. Entonces uno dice, y vos ya estás hablando como aquel brother. Y así era Pedro. Pero cuando hablaba con el lenguaje que usaba Jesús. Entonces dice que Pedro en ese momento, él piensa y dice, si me descubren, me van a llevar a la cruz a mí también. Si me descubren, yo voy a terminar igual que Jesús. Entonces la Biblia dice que Pedro maldijo conocer a Jesús. Otra versión dice que Pedro blasfemó en contra de Jesús. Entonces, y por alguna razón quizá la Biblia no especifica qué palabra dijo. Pero imagínense una gran vulgaridad que pudo haber dicho Pedro. ¿Por qué? Porque ninguna persona santa hablaría así. Ninguna persona que va a la iglesia usaría ese lenguaje. Porque no sé cuántos de ustedes les ha pasado en su casa que de repente se les sale una palabra y alguien los escucha en su casa o donde sea. Y lo primero que dicen, ve, oí el cristiano. Oí, va a la iglesia y diciendo esas palabras. Entonces, pero para que no lo reconocieran, dice una gran blasfemia. Y es en ese momento cuando Pedro cruza las miradas con Jesús. Es en ese momento cuando el gallo canta. Y es ahí cuando Pedro mira los ojos de Jesús, cuando él se da cuenta que lo ha traicionado. En el momento que él lo estaba negando, él no estaba consciente. Hasta que de lo lejos ve a Jesús y escucha el gallo. Y quizás así nos pasa a muchos de nosotros. Quizás hasta que no hemos metido las patas nos damos cuenta que hemos hecho mal con Dios. Porque muchas veces nosotros actuamos de una manera y hasta después nos damos cuenta del error que hemos cometido. Hasta después decimos, Dios, ¿por qué hice esto? ¿A qué horas dije esto? ¿A qué horas hice esto? ¿A qué horas fui a ese lugar? ¿A qué horas me tomé esto? O cualquier otra cosa. Y entonces, Pedro, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que queríamos quizás nosotros? Nos vamos. Y lo que uno hace es que se va de la iglesia. Porque uno siente que falló. Uno siente que no puede estar en la iglesia siendo un pecador. Cuando Jesús nos dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice que Él dio su vida por los pecadores. La iglesia, el venir a la iglesia es un lugar para que te santifiques. Es un lugar para que el Señor te limpie. Es un lugar para que el Señor te redarguya. Es un lugar de nuevas oportunidades. No es un lugar donde uno ha de venir cuando está limpio de pecado y sin mancha. Y entonces, cuando nosotros nos apartamos, lo único que eso va a provocar es que nos ensuciemos más, que nos manchemos más. Y el único que nos puede limpiar de esa mancha con su sangre es Jesús. Y entonces dice que Pedro deja su cargo. Jesús al final lo crucificaron. Pedro no tiene nada más que hacer. Aun cuando Jesús le había dicho, yo he de resucitar al tercer día, Pedro no quiere saber absolutamente nada, ni de Jesús, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de los hermanos, ni del círculo, nada. Ni lo llamen porque no les va a contestar, ni lo visiten porque no va a salir. Pero lo que hace es que se vuelve al lugar de donde Jesús lo sacó. Donde Jesús hace 3 años lo llamó para ser un pescador de hombres. Vuelve al lugar de donde Jesús ya le había cambiado el nombre. Era Simón y Jesús le dijo, te has de llamar Pedro. Y Pedro tenía 3 años de no pescar. Dice que Pedro regresa a pescar. Y esto lo encontramos en el libro de Juan 21. Les voy a relatar la historia que está en el Evangelio de San Juan 21. Y dice que Pedro va. Pero
me llama la atención de que dice que Pedro se va a pescar con otros discípulos. Y dice que pasó toda la noche y no pescaron nada. Y entonces quiere decir que Pedro ya ni servía para pescador. Es decir, la habían cavado como discípulo y entonces va y ya ni siquiera da la talla como pescador. ¿Y qué nos quiere decir esto? Ninguno de ustedes ya sirve para ser mundano. Ninguno de ustedes ya sirve para ser un inconverso. Ninguno de ustedes ya sirve para ir a un lugar que no los edifique. Entonces, Pedro quería volver. Y entonces uno cuando joven le falla a Dios y lo primero que hace, vuelve quizás a la vida que tenía antes. Pero quiero declararles una palabra a ustedes que están acá. Y escuchen, dice: jóvenes de casa de mi gloria, la renuncia para ustedes no es una opción. De aquí nadie se va. Una vez que entraste a esta carpa, ya no puedes salir hasta que Dios no haga contigo lo que dijo que iba a hacer. Recuerden, la Biblia se trata de Dios buscando al hombre. Dijimos el sábado pasado, Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, nunca olvidemos que Jesús está apasionado por nuestra vida. Jesús está obsesionado con nosotros. Y por alguna razón yo creo de que los jóvenes somos el motor de la iglesia. Y que en nosotros Jesús ha puesto nos ha puesto como punta de lanza para salir adelante y hacer crecer. Porque los jóvenes somos los que estamos rodeados de más gente. Nosotros jóvenes somos los que tenemos, aunque no los conozcamos, pero tenemos como 1000 amigos en Facebook, ¿verdad? Pero fácilmente tenemos mayor relaciones. Y entonces está Pedro en la barca. Y entonces está Pedro viendo su Facebook. Y le aparecen los recuerdos. Y dice: un día como hoy fue la pesca milagrosa. Ustedes saben que a veces en la mañana cuando era en el Facebook le sale: un día como hoy, hace tantos años. Entonces le sale: hace 3 años la pesca milagrosa. Entonces está ahí y dice que viene un hombre y se para en la orilla. Se para en la orilla y le dice: ¿tienen algo de comer? No habían pescado nada en toda la noche. Y entonces los discípulos le dicen: no hay nada. Ellos están ahí esperando pescar algo. Y viene Jesús después de haber resucitado. Ese era el hombre que estaba ahí. Ahora imagínense el traicionado buscando al traidor. Y Jesús les dice: tiren la red al otro lado. Y Pedro en ese momento dice: ¿y este quién es? ¿Y este qué se cree? Él no lo reconoce, él no lo ve. ¿Y este qué se cree? ¿Por qué me está diciendo a mí lo que debo de hacer? A mí me podrán decir que soy un mal discípulo, un mal cristiano, que le falla a Dios, pero a mí nadie me va a venir a decir cómo pescar. Pero el hombre que está ahí parado, Jesús, él no se va. Él dice: tienen la red al otro lado. Y entonces, miran que no se va. Y entonces Pedro, no sé, a lo mejor dicen: hagámosle caso a este hombre porque si no, no va a dejar de estar molestando. Igual no perdemos nada, vamos a tirarla al otro lado. Dice que la tiran al otro lado. Dice que en ese mismo momento se llena la red de peces. Y con esto voy a terminar. Y dice: en ese momento Pedro reconoce ese milagro. En ese momento Pedro se da cuenta que es Jesús. Y Pedro dice: no puede ser. Otra vez lo volvió a hacer. El mismo milagro. Y no tiene que ser él, dice Pedro. Pero Pedro no lo puede creer, no se lo imagina que sea Jesús el que está ahí. Ya le había hecho ese milagro. Y Pedro pregunta: ¿quién es él? ¿Quién está ahí? Pero Pedro reconoce a Jesús por el milagro. Y me llama la atención que al inicio estaba Pedro, antes de conocer a Jesús, está Pedro, llega a Jesús por primera vez y le llena la red de peces. Dice que 3 años después de fallarle Pedro, llega Jesús y le llena otra vez la red de peces. Y entonces, ¿qué hay en medio de los 2 milagros? Una tradición.
¿Qué te quiere decir Jesús con esto? Los sueños que tengo para ti no han cambiado. La visión que tengo para ti no ha cambiado. Los dones que tengo para ti no han cambiado. Lo que tengo para ti no se lo he dado a otro. Lo que he preparado para vos, lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. Es un Dios de oportunidades. Y dice que Pedro inmediatamente se tira al agua, no espera regresar en el bote, se tira al agua y van nadando hasta Jesús. Los demás discípulos regresan a la barca. Y para terminar rapidito, dice, Jesús les había preguntado, ¿tienen algo de comer? Ya sabía que no. Ellos ya regresan con peces. Pero dice que Jesús estaba cocinando. Dice que les preparó el desayuno. Y cuando Pedro llega, Pedro me imagino avergonzado. Pedro ni siquiera lo quiere ver a la cara. Pedro no le quiere ni siquiera decir algo. Y él, Jesús, es el que le dice, ven, siéntate conmigo a comer. Quédate aquí conmigo. Y dice que comen. Y después de comer, Jesús, Pedro ni siquiera dijo nada. Él solo comió con la cabeza agachada. Y al final Jesús le dice, Simón, ¿me amas? Y dice que se lo preguntó 3 veces, porque 3 veces lo traicionó. Y se lo pregunta 3 veces. Y le dice Simón, no le dice Pedro. Porque cuando estamos solos delante de la presencia de Dios, el Señor te habla como sos, sin cargo, sin título, sin importar de dónde venís, de la familia que tengas, sin importar si sos un pastor, si sos un líder, un servidor. Él te llama por tu nombre, Él te conoce y te pregunta, ¿me amas? Quiero que cierren sus ojos, por favor, y que si alguna vez en su vida ha hecho la oración del Padre Nuestro, y el Señor en el Padre Nuestro dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. Así con sus ojos cerrados, quiero que se lleven esta palabra. Jesús te dice, hijo mío, nunca has de perder tu lugar en la mesa. Primero has de venir a comer conmigo y luego antes del postre arreglaremos tus deudas. La religión quizás nos dice, si estás manchado, si has cometido pecado, no te puedes acercar a Dios, no te puedes congregar. Jesús te dice, no, ven tal como estés. Yo te amo, yo te acepto, yo te recibo. No sé cuántos de ustedes acá han sentido esa paternidad de Dios o se identifican como un hijo de Él. Pero ahí con sus ojos cerrados quisiera que se imaginen a Jesús presentándose frente a ustedes y haciéndole la pregunta que le hizo a Pedro, ¿me amas? Y Jesús te va a hacer esta pregunta en el peor momento de tu vida. Porque qué fácil es decirle al Señor, te amo, cuando me siento que ando en santidad, cuando he ayunado, cuando he salido de la iglesia. Pero qué tal decirle al Señor Jesús, te amo, cuando le hemos fallado. El Señor Jesús hoy quiere decirle que nadie, sin excepción, está perdiendo su lugar a la mesa. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pecado, si es grande, si es pequeño, no importa cuántas veces hayas pecado. Hoy el Señor Jesús viene a buscarte a ti, viene delante de ti a tocar tu corazón. Y si tú lo amas realmente, ahí dile, Señor, te amo. Te amo, Señor, y gracias por amarme primero. Dios les bendiga, jóvenes.